Supe que mi matrimonio estaba muerto en el instante en que mi esposa, Elena, se apartó de mi contacto como si mi mano le quemara la piel. Estábamos en el sofá. Alargué el brazo para tocar su hombro y ella retrocedió con un asco visceral, con los ojos clavados en un estúpido programa de cocina como si yo no existiera. Ese reflejo me lo dijo todo, ahora le resultaba repulsivo y ni siquiera se molestaba en ocultarlo. En ese preciso momento, yo, Alejandro, tomé una decisión. No iba a suplicar ni a preguntar qué había salido mal. Me había cansado de ser invisible, y ella estaba a punto de descubrir qué significaba eso. Aquella tarde de martes en nuestra casa de Madrid marcó el segundo exacto en que dejé de ser un marido para convertirme en un experimento científico dentro de mi propio matrimonio. Estábamos sentados en el mismo sofá de cuero que habíamos elegido juntos hacía 4 años, cuando todavía nos reíamos por tonterías y hacíamos planes para un futuro que parecía sólido. Me acerqué. No fue nada dramático ni exigente, solo puse la mano sobre su hombro como lo había hecho 1000 veces antes. Su reacción fue instantánea y devastadora. Elena no solo se movió, se sacudió mi mano de encima como si le hubiera puesto algo repugnante, algo que necesitaba ser eliminado de inmediato. El gesto fue tan automático, tan practicado, que supe que no era la primera vez que se sentía así. Solo era la primera vez que yo prestaba atención de verdad. Su rostro no cambió de expresión. No se disculpó ni reconoció lo ocurrido, siguió mirando la pantalla mientras yo me sentaba allí, sintiendo que la realidad me acababa de dar una bofetada. No dije nada esa noche. Me fui a la cama mientras ella se quedaba despierta revisando su teléfono. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad del salón. Podía verla desde el pasillo, y la pequeña sonrisa que asomaba a sus labios me confirmó lo que sospechaba. Nadie sonríe así con correos del trabajo a medianoche. No es así como funciona la comunicación corporativa. A la mañana siguiente encontré la prueba que ni siquiera estaba buscando. Estaba sacando la basura, una de esas tareas rutinarias de marido para las que, al parecer, aún era útil, cuando la vi encajada entre un filtro de café y un envase de yogur vacío, una nota adhesiva amarilla arrugada. La saqué y la alicé sobre el mármol de la cocina. La letra no era suya. Era masculina, segura. Los trazos estaban ligeramente inclinados hacia la derecha, de esa forma que grita educación privada y dinero heredado. El mensaje era corto, pero cargado de una intimidad que me revolvió el estómago. Gracias por lo de ayer. Hablar contigo se siente diferente. Bien. Diferente. Las iniciales al final eran C. H. No hacía falta una agencia de detectives para descifrarlas. Carlos Herrera se había unido a la agencia de publicidad de Elena hacía unos 8 meses. Justo cuando mi esposa empezó a desarrollar una repentina pasión por las sesiones de planificación estratégica que terminaban a las 9 de la noche y los ejercicios de convivencia de fin de semana a los que nunca me invitaban. Lo había conocido una vez en una comida de empresa, uno de esos eventos sociales forzados donde todos fingen disfrutar de la carne mal cocinada y la ensaladilla templada. Era unos 5 años más joven que yo, tenía ese aspecto esculpido en el gimnasio que da el tener tiempo y dinero para entrenadores personales, y poseía un encanto natural que atraía a la gente sin esfuerzo. Aquel día lo observé moverse entre la multitud, noté cómo la risa de Elena se volvía más aguda y frecuente cuando él estaba cerca, cómo se tocaba el pelo más a menudo y cómo su cuerpo se inclinaba hacia él incluso cuando, supuestamente, hablaba con otra persona. No la confronté por la nota. La confrontación requiere energía e inversión, y en algún lugar profundo de mis entrañas sabía que este matrimonio ya estaba muerto. Simplemente no me lo había admitido a mí mismo. En su lugar, doblé el papelito en un cuadrado pequeño y lo devolví a la basura, donde ella lo había dejado. Si quería ser descuidada con las pruebas, era su elección. Yo había terminado de jugar al detective en mi propia vida. Los días siguientes tuvieron una cualidad extraña, como ver una película de la que ya conoces el final, pero estás atrapado en la sala de todos modos.
Elena se movía por la casa con una eficiencia ensayada, manteniendo las apariencias mientras creaba una barrera invisible que se hacía más gruesa cada día. Hablábamos de logística, quién compraría la leche, cuando vencían las facturas, si había que llamar al fontanero por el fregadero. Nunca hablábamos de nosotros. Ya no había un nosotros de qué hablar. Entonces, un jueves por la tarde, todo cambió. Elena llegó a casa con una energía que no le veía en meses. Tenía las mejillas encendidas y se movía con animación mientras dejaba su bolso de marca sobre la encimera. Sostenía un sobrecolor crema, de papel caro, del tipo que las grandes empresas usan cuando quieren impresionar. Lo agitó ante mí como si fuera un billete de lotería premiado. La gala del Círculo de Bellas Artes es el próximo sábado, anunció, mientras buscaba opciones de vestidos en su móvil. Todo el equipo directivo estará allí. Se espera que vayamos con nuestras parejas. Parejas. Esa palabra quedó suspendida en el aire, cargada de ironía. Yo era su pareja solo de nombre, un accesorio que podía sacar en ocasiones sociales para mantener la ilusión de estabilidad y éxito. El complemento perfecto para su imagen profesional cuidadosamente cultivada. Continuó, mirándome por fin, diciendo que necesitaba que yo estuviera allí porque era vital para su carrera y que todos llevaban a sus cónyuges. Por un instante, vi algo en sus ojos que pudo ser nerviosismo o quizá un destello de culpa, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Ahí estaba, la naturaleza transaccional de nuestra relación al desnudo. Me necesitaba por pura estética, para la representación de tener un marido devoto que apoyaba sus ambiciones. El hecho de que no me hubiera tocado voluntariamente en meses, que hubiéramos tenido apenas 3 conversaciones reales desde Año Nuevo o que yo fuera esencialmente un compañero de piso que pagaba la mitad de la hipoteca, nada de eso importaba. Lo que importaba era la fachada. Debería haber dicho que no en ese momento. Debería haberle dicho que se llevara a Carlos como acompañante, ya que era con él con quien realmente quería que la vieran. Pero no lo hice, porque en ese instante me di cuenta de algo, esta gala no era solo una oportunidad para que ella me paseara como a un animal amaestrado, era mi oportunidad para recuperar el control. Si quería apariencias, se las daría, pero no las que esperaba. Estaré allí, dije con voz neutra. Su alivio fue palpable e insultante. Incluso me sonrió, una sonrisa de verdad, la primera dirigida a mí en semanas. Me dio las gracias y luego se fue arriba, probablemente para enviarle un mensaje a Carlos sobre lo bien que había manipulado a su marido ingenuo. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de que se fuera, sintiendo algo frío y claro asentarse en mi pecho. No era rabia exactamente, aunque la rabia estaba ahí. Era más bien una decisión cristalizando, endureciéndose hasta volverse inquebrantable. Había pasado 6 meses siendo invisible, siendo despreciado. Eso se terminaba. El sábado por la noche, en la gala, todo llegaría a su fin. La semana previa pasó como en cámara lenta. Elena estaba casi eufórica, pasando horas al teléfono con amigas, discutiendo qué ponerse, yendo a una peluquería carísima en el centro e incluso comprando joyas nuevas que cargó a nuestra tarjeta común sin mencionarlo. Hablaba constantemente de quién asistiría, de a qué ejecutivo necesitaba impresionar. El nombre de Carlos surgía a menudo, siempre en un contexto supuestamente profesional, pero que sonaba hueco. Carlos cree que deberíamos replantear el rebrand, decía. Carlos sugirió un restaurante increíble para la cena con los clientes. Carlos tiene una teoría muy innovadora sobre el posicionamiento de mercado. Yo escuchaba todo con una fascinación distante, como si estudiara a una criatura en un zoológico. En esto se había convertido. O quizás siempre fue así y yo estuve demasiado ciego para verlo. Como fuera, la mujer con la que me casé se había ido. En su lugar había una extraña ambiciosa y calculadora que veía a las personas como herramientas. El sábado llegó con ese clima fresco y limpio de Madrid en otoño.
Cielo azul despejado, un toque de frío en el aire y las hojas de los árboles de nuestra calle volviéndose doradas. Era el tipo de día que debería haber estado lleno de posibilidades, en cambio, parecía el día de una ejecución. De esas en las que todos saben lo que viene, pero siguen el protocolo. Pasé la tarde preparándome con precisión militar. Me puse el traje gris marengo que Elena solía decir que me hacía parecer peligroso, de buena manera, cuando aún se fijaba en lo que vestía. Me afeité con cuidado, asegurándome de que cada línea fuera perfecta. Me peiné de forma distinta, hacia atrás, de un modo que se sentía más agresivo, menos domesticado. Al mirarme al espejo, vi a alguien que apenas reconocía. Bien. Ese era el objetivo. Elena estaba en el dormitorio principal. Podía oírla moverse, el sonido de los cajones, el siseo de la laca, el clic de los tacones sobre el parqué. Cuando finalmente salió, tuve que admitirlo, estaba deslumbrante. Había elegido un vestido verde esmeralda que abrazaba cada curva, con un escote sofisticado pero sugerente. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. El maquillaje era perfecto, con unos ojos ahumados que la hacían parecer misteriosa. Se había vestido así para alguien, solo que no para mí. ¿Cómo estoy?, preguntó, dando una pequeña vuelta en el pasillo. Fue la interacción más directa que habíamos tenido en toda la semana. Parece que te esfuerzas mucho por impresionar a alguien, respondí secamente. El comentario aterrizó exactamente como yo quería. Su sonrisa flaqueó un segundo antes de recuperarse. Es un evento formal, Alejandro. Todo el mundo se arregla. Sí, todo el mundo lo hace, asentí. El trayecto hasta el lugar del evento duró 20 minutos entre el tráfico del centro. Elena pasó la mayor parte del tiempo con su móvil, enviando mensajes a personas cuyos nombres no mencionaba. Yo conducía en silencio, con las manos firmes al volante y la mente enfocada. Había ensayado este momento docenas de veces en mi cabeza. Esta noche, la función terminaba. Esta noche, dejábamos de fingir. El lugar era exactamente lo que el mundo corporativo ama para estos eventos: cristal, acero y elegancia moderna, con un gran salón y ventanales que daban a las luces de la ciudad. Aparcacoches, alfombra roja y fotógrafos capturando llegadas como si fueran los Goya. El entusiasmo de Elena era casi maníaco. Al bajar, me tomó de la mano, la primera vez en meses, y me apretó con fuerza. Sé encantador, Alejandro, me susurró con voz tensa. Sonríe. Esta gente es muy importante. Esta gente, no nosotros. Sus prioridades nunca habían estado más claras. Entramos juntos, con su mano entrelazada en mi brazo en una actuación de unidad marital que habría sido digna de un premio si alguno de los dos lo hubiera sentido. El salón ya estaba lleno de sus colegas, todos con sus ropas caras, bebiendo vino caro y entregados a esa charla trivial que pasa por conversación en estos ambientes. Elena cambió de inmediato a su personaje profesional, sonrisa amplia, risa musical y practicada. Me presentó a personas cuyos nombres olvidé al instante. Todos me miraban con ese desinterés educado reservado para los acompañantes en eventos de trabajo. Yo era un accesorio, una casilla marcada en la lista de asistencia. Pero seguí el juego. Sonreí. Estreché manos. Hice comentarios apropiados sobre el éxito de la empresa, todo mientras observaba los ojos de Elena recorriendo la sala, buscando constantemente. Sabía a quién buscaba. Y entonces apareció. Carlos Herrera estaba cerca de la barra con un traje azul marino hecho a medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Hablaba con un grupo pequeño, gesticulando con un vaso de whisky en la mano, dominando la escena. Tenía esa cualidad de algunas personas que se convierten en el centro de gravedad de cualquier espacio. Cuando Elena lo vio, todo en ella cambió. Su postura, su respiración, la forma en que su agarre en mi brazo se aflojó. Era como una aguja de brújula encontrando el norte.
Él la vio casi al mismo tiempo, y la mirada que intercambiaron estaba tan cargada de significado, era tan íntima, que cualquiera que prestara atención habría entendido qué estaba pasando. Y yo estaba prestando atención. La sonrisa que él le dedicó no era la que le das a una colega, era la sonrisa de alguien que te conoce en la intimidad. Y la forma en que ella le devolvió el gesto, dejando caer su máscara profesional por un segundo, me reveló dónde estaba su corazón realmente. Los siguientes 30 minutos fueron una clase magistral de tortura social. Elena nos maniobró por la sala con precisión estratégica, asegurándose de que hablábamos con todos los jefes mientras mantenía a Carlos en su visión periférica. Actuaba para dos audiencias, sus jefes, que veían a la profesional exitosa con el marido abnegado, y Carlos, que veía algo totalmente distinto. Cada risa suya estaba calculada para que él la oyera. Cada vez que me tocaba el brazo, era para que él lo viera desde el otro lado del salón. Me estaba usando como un peón en un juego que yo no había aceptado jugar. Se lo permití. Hice el papel del marido atento, porque sabía lo que venía. La paciencia es un arma cuando se usa correctamente. El momento llegó cuando la banda empezó a tocar jazz. La música era suave y seductora, llenando el salón con un sonido que prácticamente exigía a las parejas salir a la pista. Varias ya se mecían bajo las lámparas de cristal. Elena se tensó a mi lado. Sentí la rigidez de su cuerpo. Se giró hacia mí con esa sonrisa falsa y me agarró la mano con más fuerza de la necesaria. Deberíamos bailar, dijo. No era una sugerencia, era una orden disfrazada. Todo el mundo está mirando, insistió. Quedaría raro si no lo hiciéramos. Ahí estaba la verdad desnuda. No quería bailar con su marido porque lo amara o lo extrañara, quería bailar porque quedaría raro no hacerlo. Toda nuestra relación reducida a la estética y al que dirán. Miré su mano apretando la mía, sus dedos tensos por la desesperación. Luego miré su rostro, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, y sentí que algo dentro de mí, algo que se había estado doblando durante 6 meses, finalmente se quebraba. No, dije. Mi voz no fue alta, pero sí clara y firme. Su sonrisa flaqueó. ¿Qué has dicho? Preguntó con incredulidad. Repetí la palabra, esta vez subiendo el tono lo justo para que un par de personas cercanas se giraran. He dicho que no quiero bailar contigo. Su rostro pasó por varias expresiones, confusión, ira y luego miedo. Miedo real, porque empezaba a entender que yo no estaba siguiendo el guión que ella había escrito. Sus dedos se apretaron más, tratando de arrastrarme a la pista por pura fuerza de voluntad. Alejandro, por favor, no hagas esto, me susurró con una voz ronca que apenas ocultaba el pánico. La gente está mirando. No es el momento. Le devolví sus propias palabras, dejando que mi voz se proyectara un poco más. La gente está mirando. Eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Que la gente esté mirando. Más cabezas se giraban ahora. Una pareja cercana dejó de hablar para observar. En estos entornos corporativos, el drama es tan raro que, cuando aparece, se convierte en entretenimiento instantáneo. Pude ver teléfonos móviles siendo posicionados sutilmente, sentí la atención colectiva de la sala moviéndose hacia nosotros como una ola. Elena estaba pálida bajo el maquillaje. Me suplicó que no montara una escena. Te lo pido como tu esposa, Alejandro. Solo baila conmigo 5 minutos y luego nos vamos. Por favor. ¿Como mi esposa? Esas palabras deberían haber tenido peso, historia y respeto. En cambio, sonaron huecas, como si invocara un título al que había renunciado hacía meses, cuando empezó a mirar a otro hombre de la forma en que se suponía que debía mirarme a mí. Como mi esposa, repetí, debería saber que encontré la nota. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros. El poco color que le quedaba en la cara desapareció. ¿Qué nota? Susurró. No nos insultes a los dos fingiendo que no lo sabes.
La nota con las iniciales C. H. Esa que decía que hablar contigo se siente diferente. ¿Te suena? Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, como un pez fuera del agua. A nuestro alrededor, el círculo de curiosos había crecido. Ya no eran susurros, era un espectáculo total de los que se comentan en las oficinas durante meses. Y fue entonces cuando Carlos Herrera, o muy valiente o muy estúpido, decidió intervenir. Se abrió paso entre la pequeña multitud con una cara que pretendía mostrar preocupación, pero que olía a culpa mal disimulada. ¿Está todo bien?, preguntó, dirigiéndose a Elena, no a mí. Como si yo fuera un problema que gestionar y no el marido al que habían borrado sistemáticamente de su propia vida. Me giré hacia él por completo, y lo que vio en mi expresión le hizo retroceder medio paso. Bien. Debía estar nervioso. Me dirigí a él por su nombre completo, recordándole que nos conocíamos de la comida de empresa, donde impresionó a todos con sus habilidades deportivas y su conocimiento de la cerveza artesana. Mi voz era perfectamente calmada, lo que lo hacía mucho peor. Es curioso, dije a la creciente audiencia. He estado oyendo mucho tu nombre últimamente. Mi esposa te menciona constantemente. Carlos cree esto, Carlos sugiere aquello, Carlos tiene teorías innovadoras. Él miró a Elena, que parecía querer que el suelo se la tragara. Todo el salón se había quedado en silencio, incluso la banda había dejado de tocar, decidiendo que este drama era más interesante que su repertorio. Carlos empezó a decir algo sobre un malentendido, refugiándose en ese lenguaje corporativo que usa la gente para desescalar situaciones que no quieren afrontar. Sugirió que habláramos en privado. Lo corté de inmediato. Se acabó la privacidad, le dije. Se acabó la discreción. El problema no es que le escribieras una nota a mi mujer diciéndole lo especial que te hace sentir. El problema ni siquiera es que ella la guardara y se la llevara a casa para leerla varias veces. El problema es que la tiró en nuestra basura para que yo la encontrara, y no le importó lo suficiente como para ser cuidadosa. Esa es la falta de respeto, asumir que soy tan estúpido o tan poco importante que ni siquiera necesitaba esconder las pruebas. Elena dejó escapar un sonido entre un jadeo y un sollozo. Intentó tocarme, pero me alejé. Me suplicó de nuevo que nos fuéramos a casa para hablarlo. Este no es el lugar, insistió con lágrimas en los ojos. Este es exactamente el lugar, le respondí. Me querías aquí por las apariencias. Pues bien, aquí estoy, solo que no como habías planeado. Me volví hacia Carlos. Le dije que no le culpaba del todo, hacen falta dos para traicionar un matrimonio. Pero deberías saber que te llevas mercancía dañada, añadí. No vas a tener a la mujer que crees. Vas a tener a alguien que te mirará a los ojos y te mentirá con una sonrisa, que te usará para lo que necesite y que te desechará con la misma facilidad con la que me desechó a mí cuando apareció algo mejor. Buena suerte con eso. Empecé a caminar hacia la salida. Detrás de mí oía a Elena gritando mi nombre y la explosión de conversaciones susurradas. Que hablaran. Que ella lidiara con las consecuencias de sus actos por una vez. Que explicara a sus jefes por qué su marido acababa de exponer su infidelidad emocional en el evento social más importante del año. Llegué a la terraza antes de que ella me alcanzara. El aire nocturno era frío, un contraste agudo con el ambiente caldeado del salón. Me apoyé en la barandilla, mirando las luces de Madrid. Me sentía extrañamente tranquilo para alguien que acababa de detonar su matrimonio frente a un público. Ella irrumpió en la terraza como un cañón. Tenía la cara manchada y el peinado deshaciéndose. Toda la elegancia sofisticada se había esfumado, dejando paso a algo crudo y desesperado. Exigió saber qué demonios acababa de hacer. ¿Tienes idea de lo que has hecho ahí dentro? ¿Entiendes lo que me has hecho a mí? ¿A mi reputación? ¿A mi carrera? La dejé desahogarse.
La dejé caminar de un lado a otro, con sus tacones resonando sobre la piedra y sus manos gesticulando salvajemente mientras enumeraba todas las formas en que yo le había arruinado la vida en los últimos 10 minutos. Habló de sus contactos, de su ascenso, del respeto que le había costado años construir. Habló de cotilleos, de rumores y de lo imposible que le había puesto la vida. Habló de todo, excepto de nosotros. Habló de todo, excepto del matrimonio que ella había estado destruyendo durante meses. Cuando finalmente se quedó sin aliento, me giré hacia ella. ¿Has terminado?, pregunté. Me miró como si hablara un idioma extranjero. Repetí su frase lentamente: todo el mundo que importa. Interesante elección de palabras, noté. Dime, ¿en qué lugar de esa lista de gente que importa estaba yo? Abrió la boca, pero no salió nada. Ambos sabíamos la respuesta. Continué con voz firme y gélida, recordándole que durante 6 meses la había visto alejarse. He existido en nuestra casa como un fantasma al que reconocías ocasionalmente cuando necesitabas algo. He sabido que no era tu prioridad, ni tu compañero, ni siquiera tu amigo. Era el tipo que ayudaba a pagar la hipoteca y que venía cuando necesitabas un adorno para eventos como este. Intentó protestar, diciendo que no era justo. Cuestioné su definición de justicia. ¿Era justo cuando te apartabas de mi contacto como si tuviera una enfermedad? ¿Era justo cuando llegabas tarde 3 noches a la semana oliendo a un perfume que no era el mío? ¿Era justo traer a casa una nota de amor de otro hombre y tirarla a la basura como si yo no fuera nada? Se abrazó a sí misma, pareciendo de repente mucho más pequeña a pesar del vestido caro. Susurró que no era así, que ella y Carlos nunca habían llegado a nada físico. Le pedí que terminara la frase. ¿Qué? ¿Qué no os habéis acostado? ¿Quieres una medalla por no haber completado la traición del todo? La traición emocional sigue siendo traición. Le has dado a él todo lo que se suponía que era mío, tu atención, tus sonrisas, tu entusiasmo. Te has guardado lo mejor de ti para él y me has dejado a mí las obras. Estaba llorando abiertamente, con el rímel corriendo por sus mejillas. Una parte de mí, muy pequeña, que recordaba haberla amado, quiso consolarla. Pero la parte mayor, la que había sido ignorada durante medio año, no sentía más que una satisfacción fría por haber sido finalmente escuchado. No quería que pasara, susurró. Simplemente pasó. Él me hacía sentir especial, me hacía sentir valiosa, no solo como la esposa de alguien, sino como yo misma. ¿Acaso yo no hacía eso? La pregunta quedó en el aire. ¿O la verdad es que dejaste de darme la oportunidad de hacerte sentir nada? Le señalé que ella decidió hace meses que yo no era suficiente, y en lugar de hablarlo como una adulta o tener el valor de irse, simplemente se desconectó. Se quedó por la comodidad, por la estabilidad financiera, por la apariencia de estar casada, pero se fue en todo lo que realmente importaba. No tuvo respuesta. Nos quedamos allí, con el sonido de la ciudad de fondo y la música lejana del salón. Todo lo que se había estado gestando estaba por fin a la vista, desnudo y feo. Finalmente, ella preguntó qué pasaría ahora, con voz derrotada. Pensé en abogados, en repartir bienes, en explicarlo a la familia. Pensé en volver a empezar a los 41, en volver a tener citas, en aprender a confiar. Pero sobre todo, pensé en que finalmente había dejado de ser invisible. Saqué el móvil, pedí un coche y le dije lo que iba a pasar. Vas a volver ahí dentro, a ese salón lleno de gente cuya opinión tanto te importa, y les vas a decir que nos vamos por una emergencia familiar. Te disculparás por el escándalo, mantendrás la dignidad profesional que puedas salvar y luego te reunirás conmigo en la salida para irnos a casa. ¿Por qué?, preguntó, confundida. Porque esta es la primera prueba de si realmente quieres salvar esto o si solo quieres proteger tu imagen. Si vuelves ahí, te disculpas y te vas conmigo, demostrarás que estás dispuesta a poner nuestra relación por encima de tu carrera y de la aprobación social.
Si te quedas a hacer control de daños y a contar mentiras para hacerme quedar como el marido loco y celoso, entonces sabremos la verdad, este matrimonio ha terminado. Pude ver su mente trabajando, calculando resultados. Incluso ahora, estaba echando cuentas. El hecho de que tuviera que pensarlo me lo dijo todo. Pero finalmente, tras una eternidad, asintió. De acuerdo. Lo haré. La vi entrar al salón con los hombros rectos y la cabeza alta, a pesar del maquillaje arruinado. Observé a través de los cristales cómo se acercaba a los directivos, cómo cambiaban sus rostros, cómo estrechaba manos y pedía disculpas, y luego caminó hacia la salida, alejándose de Carlos Herrera, de las oportunidades laborales y de la vida que había construido sin mí. El viaje a casa fue silencioso. Elena se quedó pegada a la ventanilla, mirando las luces de Madrid pasar, con su reflejo fantasmal en el cristal. Yo sentía el peso de lo que había hecho, no era arrepentimiento, sino una conciencia solemne de que no había vuelta atrás. Nunca volveríamos a ser los mismos de hacía 6 horas. Al llegar, me siguió al interior sin hablar. La casa se sentía distinta, como si el aire hubiera cambiado. Nos quedamos en el pasillo, aún con las ropas de gala que ahora parecían ridículas, mirándonos como extraños. Ella empezó pidiendo perdón. Dijo que sabía que yo no quería oírlo, que sabía que me había hecho sentir invisible y que no merecía perdón, pero que lo sentía de verdad. Estudié su rostro buscando manipulación, pero parecía rota de una forma que iba más allá del orgullo herido. Parecía alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Lo siento, es un comienzo, pero son solo palabras, le dije. Has pasado meses demostrándome con actos que no te importaba. Ahora tendrás que demostrarme con actos que lo sientes de verdad. Asintió frenéticamente, diciendo que haría lo que fuera. Que dejaría el trabajo, que no volvería a hablar con Carlos, que iría a terapia. Me suplicó que no me rindiera todavía. Abrí la puerta de la habitación de invitados. Estaba impecable e impersonal. Le hice un gesto para que entrara. Dormirás aquí esta noche. Su cara se hundió e intentó protestar. No es un castigo, la interrumpí. Es establecer límites que deberían haber existido hace meses. La intimidad física y la emocional están conectadas y no puedes tener una sin reconstruir la otra. No voy a compartir cama con alguien que me trataba como una molestia. Lo aceptó con nuevas lágrimas. Asintió y entró. Continué diciéndole que mañana empezaríamos a ver si valía la pena salvar esto o si solo estábamos retrasando lo inevitable. Hablaríamos de todo, sin mentiras ni protecciones. Y si no funcionaba, terminaríamos como adultos. Ella insistió en que si funcionaríamos, que quería ser mi esposa de verdad. La corté de nuevo, diciéndole que lo que quería ahora que tenía miedo podía ser distinto de lo que quisiera cuando el polvo se asentara. Así que no tomaríamos decisiones esa noche. No haríamos promesas que no supiéramos si podíamos cumplir. Se quedó en el umbral, pequeña y perdida con su vestido caro. Me preguntó por qué no me había ido simplemente. ¿Por qué no pedí el divorcio al encontrar la nota? ¿Por qué pasar por todo lo de esa noche? Porque irse habría sido fácil, le confesé. Y te habría permitido seguir creyendo que eras la víctima, que yo fui quien se rindió. Necesitaba que te vieras con claridad, aunque fuera un momento. Necesitaba que entendieras que los actos tienen consecuencias y que no puedes tratar a la gente como si fuera desechable. Y necesitaba demostrarme a mí mismo que aún tenía suficiente respeto propio para decir, basta. Podrías haber hablado conmigo, sugirió ella. Podrías haberme dicho cómo te sentías. ¿De verdad podía? La desafié. Porque recuerdo perfectamente intentar tocarte en el sofá y que te apartaras como si estuviera contaminado. Recuerdo intentar hablar y que cogieras el móvil. Recuerdo proponer planes y que de repente tuvieras urgencias en el trabajo. Dejaste muy claro que no querías mi atención ni mi presencia. No,
Hablar no habría funcionado. Necesitabas un golpe de realidad, y eso ha sido esta noche. No respondió porque sabía que era cierto. Le di las buenas noches y me fui a mi habitación, la que ahora sería solo mía. Cerré la puerta y me quedé en medio del cuarto, rodeado de los restos de nuestra vida compartida, sus perfumes, su ropa, sus libros. Me desvestí despacio, colgué el traje que me había servido de armadura y me acosté en la cama, que de repente se sentía enorme y vacía. Pensé que me sentiría triunfante o satisfecho. Pero solo me sentía cansado. Agotado de meses de luchar una batalla perdida contra la invisibilidad. Sin embargo, bajo el cansancio, había algo parecido a la paz. No era felicidad, ni mucho menos, pero sí la sensación de que finalmente había dejado de aceptar lo inaceptable. Había trazado una línea. Si Elena haría el trabajo para reconstruir lo roto, estaba por ver. Si el matrimonio sobreviviría, era una pregunta abierta. Pero sabía una cosa, nunca más viviría como un fantasma en mi propia casa. Nunca más aceptaría ser un segundo plato para la persona que debía amarme más. El camino sería difícil. Habría abogados, terapeutas y familiares opinando. Habría cotilleos y situaciones sociales incómodas. Pero todo eso era problema de mañana. Esta noche, por primera vez en 6 meses, había recuperado algo esencial, había dejado de ser invisible. Cerré los ojos sabiendo que, al despertar, nada estaría resuelto, pero todo sería diferente. La función había terminado. Las máscaras habían caído. Lo que viniera después, al menos, sería real. El sueño no fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos veía flashes de la noche, la cara de Elena al negarme a bailar, la retirada de Carlos, el jadeo colectivo del salón. Alrededor de las 3 de la mañana, oí movimiento en el pasillo. Pasos suaves, vacilantes. Se detuvieron ante mi puerta. Pude ver la sombra de sus pies bajo la rendija. Se quedó allí unos 5 minutos, supe que estaba debatiendo si llamar, si intentar una vez más entrar en la zona de confort donde podía fingir que nada fundamental había cambiado. Pero no llamó. Finalmente, la sombra se alejó hacia la habitación de invitados. Oí el clic de su puerta, que sonó más fuerte que un portazo. Esa contención, esa aceptación del límite que yo había puesto, me dijo algo importante. Quizá empezaba a entender que esto no era una negociación, sino una rendición de cuentas. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, me levanté. Me duché, me puse unos vaqueros y una camisa cómoda. Bajé y puse café, aferrándome a la rutina para sentirme en pie. Estaba sentado a la mesa cuando Elena apareció. Se había quitado el vestido esmeralda y llevaba un pantalón de chándal y una sudadera vieja mía de la universidad. Me pareció un movimiento calculado para parecer vulnerable o quizá un deseo genuino de refugio. Tenía la cara lavada, los ojos hinchados de llorar y el pelo en una coleta deshecha. Parecía más joven, más parecida a la mujer con la que me casé, y eso lo hacía todo más difícil. Me pidió café en un susurro. Le señalé la cafetera sin hablar. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. El silencio era espeso. Mi móvil no ha parado, dijo finalmente, mirando su taza. 37 mensajes de compañeros, 12 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz de mi jefa pidiendo que la llame cuanto antes. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado. Tomé un sorbo de café y no dije nada. Esa era su realidad, la consecuencia de haber tratado su matrimonio como algo menos importante que su imagen profesional. No iba a facilitarle las cosas con estrategias de control de daños. Carlos también me ha escrito, continuó en un susurro. 3 veces. Preguntando si estoy bien, diciendo que se siente fatal por lo ocurrido y que nunca quiso causar problemas en mi matrimonio. Nunca quiso causar problemas, repetí lentamente. Interesante.
No que lamente haber cruzado los límites con una mujer casada, sino que no quería problemas. Como si fuera un malentendido accidental y no una decisión deliberada que ambos tomasteis durante meses. Ella se estremeció, pero no lo defendió. Un avance. Me dijo que le había prohibido volver a contactarla, que lo había bloqueado y que pediría un traslado o buscaría otro trabajo. Sabía que eso no arreglaba nada, pero quería que supiera que hablaba en serio sobre nosotros. La observé. Lo que veía era agotamiento y miedo, y quizá un remordimiento real. O quizá yo quería ver eso porque aceptar el fin total era demasiado duro un domingo por la mañana. Lo de anoche no fue el problema, le expliqué. Fue el síntoma. El problema es que has estado matando este matrimonio durante meses, dándole pedazos de nosotros a otro, tratándome como una obligación. Y lo más insultante es que esperabas que yo fuera cómplice de mi propia eliminación. Lo sé, dijo con la voz rota. He sido egoísta y cruel. Me convencí de que podía tenerlo todo, que podía buscar esa chispa con él mientras mantenía la estabilidad contigo. Me mentí diciendo que no era engaño porque no había sexo, que era solo una amistad profesional. Suspiró y continuó, tenía miedo, Alejandro. Miedo de ser ordinaria, de ser una ejecutiva más en un matrimonio más con una vida suburbana más. Él me hacía sentir emocionante otra vez, alguien a quien valía la pena cortejar. Y perseguí esa sensación como una adicta, sin importar el coste. Sin importar lo que te costaba a ti. Fue lo más honesto que me había dicho en años. Una parte de mí apreció la vulnerabilidad, pero otra necesitaba más que una confesión. Necesitaba ver si entendía el daño real. ¿Sabes qué fue lo peor? Le pregunté. No fue la nota, ni verte brillar para él mientras me ignorabas. Fue aquel momento en el sofá, cuando te apartaste de mi contacto como si fuera basura. Ese gesto me dijo que no solo habías dejado de amarme, sino que mi presencia te resultaba repulsiva. Ese desprecio no surge de la noche a la mañana, es algo que cultivaste. Lloraba, pero no apartó la mirada. Admitió que era cierto, que se había alejado poco a poco, convenciéndose de que necesitaba espacio, cuando en realidad solo estaba haciendo sitio para otro. Y que luego me había guardado rencor por no luchar más para cerrar esa distancia que ella misma creaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos, mi mejor amigo. Había estado en la gala con su mujer y lo había visto todo. Me preguntaba si quería quedar para tomar algo o si necesitaba cualquier cosa. Elena vio que miraba el móvil. La gente va a tomar partido, dijo ella. Mis amigos, los tuyos, nuestras familias. Esto se va a volver muy feo. Siempre iba a ser feo, respondí. La cuestión es si vamos a pasar por este barro como dos personas que intentan salvar algo valioso o como dos personas que admiten que ya lo han perdido. Y aún no sé la respuesta. Ella apretó la taza como buscando calor. Me preguntó qué hacía falta para que yo creyera que iba en serio. Lo pensé de verdad. Hará falta tiempo, dije finalmente. Actos constantes que demuestren que esto no es solo el miedo al castigo hablando. Terapia, individual y de pareja. Transparencia absoluta, nada de secretos ni mensajes borrados. Y lo más importante, tienes que querer hacer esto por las razones correctas. No por miedo al divorcio o al que dirán, sino porque valoras nuestra relación. Asintió a cada punto. Juró que lo haría. La desafié, era fácil prometerlo un domingo de crisis, lo difícil sería cumplirlo dentro de 6 meses, cuando la crisis pasara y otra persona volviera a prestarle atención. ¿Cómo iba a saber yo que no repetiría el patrón? No lo sabes, respondió, mirándome a los ojos. No puedo demostrártelo ahora. Solo puedo decirte que lo de anoche me aterrorizó. No solo por la humillación, sino por ver tu mirada cuando te negaste a bailar. Ver esa falta total de calidez, darme cuenta de que yo había matado lo que teníamos por pura estupidez.
Es el peor sentimiento que he tenido nunca. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambos nos quedamos helados. Unas visitas un domingo por la mañana tras lo ocurrido solo podían significar complicaciones. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Se me cayó el alma a los pies. En el porche estaba Julia Martínez, la jefa de Elena y vicepresidenta senior de la agencia. Vestía ropa informal, pero su presencia allí era señal de máxima gravedad. Abrí y la saludé. Ella me devolvió una sonrisa tensa. Elena apareció detrás de mí, aún más pálida. He visto tus llamadas, Julia, dijo Elena. Iba a ponerme en contacto contigo mañana, ¿podemos entrar? Interrumpió Julia con una autoridad que no admitía réplicas. Nos sentamos en la cocina. Julia fue directa al grano. No estoy aquí para meterme en vuestra vida privada. Lo que pasa en vuestro matrimonio es cosa vuestra, pero lo de anoche dejó de ser personal en el momento en que ocurrió ante clientes, socios y todo el equipo directivo. He recibido llamadas toda la mañana. La imagen de la empresa está en juego y la moral del equipo está por los suelos. Elena empezó a disculparse, diciendo que enviaría un correo de disculpa. Eso es un comienzo, dijo Julia, pero tenemos que hablar de Carlos Herrera. El nombre cayó como una bomba. Julia continuó explicando que varios empleados se le habían acercado anoche expresando su preocupación por relaciones inapropiadas en el trabajo. Necesito ser muy clara, dijo Julia mirando a Elena. Si ha habido algún tipo de relación romántica o sexual, es una violación grave de la política de la empresa. No la hubo, dijo Elena con voz desesperada. Nunca cruzamos esa línea. Nos volvimos demasiado cercanos, pero nunca nos acostamos ni nos besamos. Fue emocional, nada más. Julia la estudió un largo rato. Quiero creerte. Llevas 5 años con nosotros y tu trabajo es excelente. Pero la percepción es lo que cuenta, y ahora mismo la percepción es que has usado eventos de la empresa para facilitar una relación inapropiada. Eso es un problema para tu carrera. Yo intervine sin pensarlo. Carlos le ha escrito esta mañana varias veces, diciendo que se siente fatal por causar problemas. Eso no suena a una relación puramente profesional. Julia endureció el gesto y le preguntó a Elena si era cierto. Ella asintió miserablemente, confirmando que lo había bloqueado esa misma mañana y que pensaba pedir un traslado. No será necesario, dijo Julia, y ambos la miramos sorprendidos. Carlos Herrera ha enviado su dimisión por correo electrónico a las 6 de esta mañana. La noticia golpeó a Elena como un mazo físico. Lo poco que quedaba de su fantasía con Carlos se evaporó. Él había preferido huir antes que enfrentar las consecuencias. La había dejado sola en medio del desastre. Estarás de baja administrativa una semana, concluyó Julia. No es una suspensión, pero necesitas tiempo para gestionar tu situación personal y nosotros necesitamos que los cotilleos se calmen. Cuando vuelvas, tendremos una reunión formal para definir tus límites profesionales. Elena le dio las gracias en un susurro. Julia se detuvo en la puerta y nos miró a los dos. Por lo que vale, espero que podáis solucionar esto. El matrimonio ya es difícil de por sí. Pero Elena, pase lo que pase, tu vida personal debe quedarse fuera de la oficina. No hagas que la empresa se arrepienta de haber invertido en ti. Cuando se fue, nos quedamos en silencio. Elena lloraba sin consuelo. Ha dimitido, susurró. Simplemente ha huido. Me ha dejado sola con todo esto. Se ha protegido a sí mismo, la corregí. Tal como te dije que haría. Los hombres como él no sacrifican nada. Persiguen la excitación y, cuando las cosas se ponen feas, desaparecen. Nunca significaste lo suficiente para que diera la cara por ti. Ella me miró y vi cómo el cristal de su fantasía terminaba de romperse. Se dio cuenta de que había arriesgado algo real por algo imaginario. Me pidió perdón de nuevo, y esta vez sonó roto. Lo siento tanto.
Entiendo que no sea suficiente. Me levanté y miré por la ventana hacia el jardín, donde una vez planeamos plantar flores y organizar barbacoas. Esos planes parecían pertenecer a otras personas. Necesito tiempo, le dije sin mirarla. No un día ni una semana, sino tiempo real para saber si puedo perdonar esto, si quiero volver a confiar. Y tendrás que aceptar esa incertidumbre. Tendrás que trabajar sin garantías de que sirva de algo. Dijo que lo entendía. Le dicté los primeros pasos, mañana buscaría un terapeuta individual. Necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo antes de poder siquiera pensar en arreglar lo nuestro. Asintió, anotándolo en su móvil. Yo le dije que hablaría con Marcos, necesitaba una perspectiva externa. Nos quedamos allí, dos personas que prometieron amarse siempre, ahora separadas por un abismo. Subí las escaleras, pero en el primer peldaño me detuve y me giré hacia ella.